Quiero compartir con ustedes una historia muy interesante. Yo sabía que estuvimos así de experimentar la Tercera Guerra Mundial hace algunos años atrás. Y gracias a un hombre estamos todavía acá, vivos. No estamos en una especie de invierno nuclear debido a la radiación que hubiera ocasionado una Tercera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue esto? Fue en 1983, específicamente el 26 de septiembre. Un funcionario ruso, que ahí te lo puedes ver en pantalla, espero que esté ahí. Ya comió. Que se llama Stanislav Petrov. Este hombre estaba encargado del área de detección temprana de ataques contra la Unión Soviética, ¿no? Usted recuerda esa época, la Guerra Fría, la cosa estaba ahí muy tensa entre ambos países, entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y cualquier cosita pues se podía desencadenar un ataque nuclear. Y este hombre de pronto está ahí en su oficina un día más cualquiera y entonces ven el radar una alerta, los sistemas empiezan a alertar que un misil intercontinental está viniendo, ¿no?, desde Estados Unidos hacia Moscú. Entonces el protocolo dictaba que él inmediatamente tenía que avisar a sus superiores para que inmediatamente Rusia pudiera contraatacar, ¿verdad? Y ahí eso era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, definitivamente. Pero este hombre, frío como un témpano de hielo, se puso a analizar y dijo, nadie empieza una guerra mundial con un solo misil. Entonces él dijo, bueno, debe ser un error. Y prefirió callar. Todos los que estaban a su alrededor le decían, pero alerta, alerta, ¿no? Y él decía, no, esto debe ser un error, decía. De pronto las alarmas del radar empiezan a decir, hay 4 misiles más, son 5 ahora los que vienen contra Moscú. Pero este hombre, una vez más, frío como un buen ruso, dice, no, nadie empieza una guerra con 5 misiles. Si ellos tienen miles, ¿por qué no lanzan todos de una vez, ¿no? Entonces debe ser un error. Y se quedó ahí. Pasaron los minutos, todos sudaban frío. Me imagino que vieron toda la vida pasar delante de sus ojos. Al final, era un error. Una alineación extraña entre el Sol, la Luna y los satélites hicieron encender las alarmas de manera equivocada. No era un ataque de Estados Unidos y este hombre previno una Tercera Guerra Mundial. Claro, las autoridades rusas, al enterarse de todo esto, igual lo cambiaron de puesto, lo castigaron, porque el protocolo decía que él tenía de todas maneras que haber alertado, porque ¿qué pasaba si sí era un ataque?, ¿no? Muchos hubieran muerto en Moscú. Al final la historia quedó para la anécdota. Este hombre fue retirado del ejército y fue condecorado por el lado occidental del mundo, despreciado por su propia nación. Murió al final triste y amargado, pero cosas que pasan en este mundo. Le debemos en cierta forma a la gracia de Dios y a este hombre Stanislav Petrov el no haber empezado una guerra mundial en esa época, que seguramente hasta el día de hoy estaríamos viviendo las consecuencias de un invierno nuclear. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque eso se trata acerca de nuestra responsabilidad. Callar o hablar, ¿verdad? Callar o hablar, actuar o dejar de actuar. Esa es la idea y de esto quiero compartir contigo en esta mañana. Acompáñame por favor al libro de Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 y vamos a ver algo aún más importante que un invierno nuclear, la salvación de las almas, ¿verdad? La salvación de las personas, algo más terrible aún. Si hay algo más terrible que experimentar una guerra mundial es morir en el infierno y estar condenado ahí por la eternidad. Eso es aún más terrible. Así que vamos a leer por favor Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9. Si lo tienes, por favor, dime un fuerte amén para saber que estás vivo, que estás ahí y que estás atento a lo que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada
y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado a causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando dijere yo al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Vamos a orar un momento, hermanos, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por este precioso día, que tenemos doble privilegio, Señor, el de poder celebrar la resurrección de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y también la cena del Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos como iglesia para escuchar tu palabra. Y gracias por las amistades, vecinos, familiares que nos están honrando con su presencia en esta mañana, Señor. Háblanos a todos. Tú conoces a cada uno y cada corazón no te es oculto delante de ti. Háblanos, Señor, como solo tú lo puedes hacer, de tal manera que de este lugar salgamos transformados, exhortados, animados, desafiados, consolados, según, Señor, lo que tú ves en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si pudiéramos resumir un poco lo que acabamos de leer hace un instante en Ezequiel 33, versículo 1 al 9, para poder entender de qué está hablando este pasaje, le podríamos decir lo siguiente, lo que decíamos al inicio de la ilustración. Hay un principio de responsabilidad. Es lo que este pasaje nos está enseñando. Responsabilidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, usted y yo somos responsables. ¿De qué? De prestar atención a las advertencias que nos da Dios en su palabra. Diariamente, cuando las leemos, los domingos, cuando las escuchamos del púlpito y en general, en cualquier momento que Dios nos hable, nosotros somos responsables de atender, de prestar atención a lo que se nos dice. Pero también somos responsables de ser fieles a Dios en lo que Él nos manda a compartir. No solamente somos llamados a recibir, también somos llamados a dar. Y allí también tenemos que ser fieles y responsables en compartir. Porque así como nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos necesitados de Dios, apartados de Dios y rumbo a la condenación, pero alguien nos compartió de Jesucristo y hoy, gracias al Señor que utilizó a esa persona, estamos aquí. Aún hay muchas personas allá afuera que están en necesidad en este mismo instante, que van rumbo a la condenación y que necesitan que usted y yo seamos fieles en compartir el Evangelio. Este pasaje nos muestra dos puntos importantes. El primero, versículos 1 al 6. Creyente, presta atención a la advertencia dada por Dios. Y los versículos 7 al 9, líder o servidor del Señor, presta atención a la advertencia dada por Dios. Vamos a enfocarnos en los primeros 6 versos al inicio, pero antes que empecemos, tal vez usted no tiene claro qué significa la palabra atalaya. Un atalaya es un centinela, es un vigilante, o en inglés es un watchtower. Espero haberlo dicho bien. ¿Lo dije bien? Watchtower. A ver, di watchtower. No, watchtower. Watchtower, claro. Es inglés, hermano. Están hablando ahí por ahí hindi, no sé qué están hablando por ahí. Bueno, el punto es que sí me entiendes la idea, ¿verdad? Es alguien que está vigilando. Es alguien que está atento para guardar la seguridad de algo que esté cuidando, una empresa, una fábrica, una ciudad. Ahora se usa más en el contexto de una fábrica, ¿verdad? Hay vigilantes que están ahí cuidando toda la noche, pues que no vayan a entrar los ladrones. En los tiempos bíblicos se refería no tanto a eso, sino más bien al hombre o a los hombres que cuidaban en las murallas la seguridad de la ciudad. Usted conoce, las ciudades eran más pequeñas, había muchos robos, había muchas personas malintencionadas que podían entrar a robar. Entonces habían personas que cuidaban bajo los muros o tras los muros de la ciudad la seguridad de aquel lugar. Entonces era la función de la atalaya estar atento toda la noche despierto, mirando por si venía una invasión, por si venía un enemigo, por si pasaba algo. Inmediatamente no habían alarmas, ni celular, ni nada de eso. Así que ellos tocaban la trompeta para poder avisar. Entonces, al sonido de la trompeta, todo el pueblo tenía que levantarse, ¿verdad? Y actuar, porque para eso los pusieron de atalaya. No vamos a poner un atalaya para no hacer nada. Aunque a veces somos así, ¿verdad? ¿Cuántos han puesto su despertador y ni caso le hacen? Bueno, no es así. La idea es que te despierte. Quiero mostrarte un pasaje
para que más o menos tengamos una idea. Jeremías capítulo 6. Jeremías 6, del 16 al 18, la palabra dice, así dijo Jehová, está hablando Israel, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Puse también entonces sobre vosotros atalayas, que dijeren, escuchad el sonido de trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por lo tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que así como había un sentido natural de la atalaya, es decir, el que cuida la seguridad de una ciudad, también hay un sentido espiritual de la atalaya. En la Biblia se ve más a la atalaya como aquella persona que está vigilante, no tanto por la invasión de un pueblo, sino por el estado espiritual de ese pueblo. Y que está atento a la voz de Dios para poder advertir. Entonces el atalaya usted lo puede ver de dos maneras. Desde el punto de vista natural, aquel que está mirando por la seguridad del pueblo, pero también desde el punto de vista espiritual. Aquel que está mirando por la salud espiritual de esa nación y advirtiendo y exhortando y animando a que esas personas se mantengan fieles al Señor porque puede venir el castigo. Esa es la idea del atalaya. Ahora, en este pasaje, Ezequiel 33, vamos a ver que Dios le da un mensaje a Ezequiel. Pero es un doble mensaje realmente. Es decir, son dos discursos en uno. Por eso lo hemos dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque el primer mensaje está dirigido de Dios al pueblo de Israel. Claro, a través de Ezequiel. Pero está dirigido al pueblo de Israel. Y eso lo podemos ver desde los versos 1 al 6. Y el segundo discurso, el segundo mensaje, está dirigido de Dios al mismo Ezequiel. Ya no al pueblo, sino a Ezequiel. Y eso lo vemos en los versos 7 al 9. Vamos a ver el primer discurso, el que está dirigido de Dios al pueblo de Israel. Lo primero que vemos es lo siguiente. Vamos a leer solo los dos primeros versos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Algo que quiero notar aquí, y es lo que dice el Señor acá, cuando yo trajere espada, dice, sobre la tierra. ¿En qué momentos, en qué circunstancias, bajo qué contexto Dios trae espada sobre una nación, sobre un pueblo o sobre su propio pueblo? Lo que vemos, hermanos, y lo que nos enseña esta pequeña parte, es que el pecado no confesado y no arrepentido será juzgado. Algo que vemos como un patrón en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que Dios trata con una nación, trayendo juicio sobre esa nación, cuando ha pasado un tiempo y la paciencia de Dios se ha excedido, se ha colmado la paciencia de Dios. Es decir, Dios espera un largo tiempo en su paciencia, en su misericordia. Esa nación no se arrepiente, entonces Dios juzga a esa nación. Un ejemplo, Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo, Nínive. Otro ejemplo, el mismo Israel. Pasa tiempo, ¿verdad?, en el cual Dios trata con esa nación no se arrepiente, esa nación no se vuelve a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios juzga a esa nación, trae juicio sobre esa nación por su pecado no confesado y no arrepentido. Claro, si una nación se arrepiente, entonces Dios no juzga a esa nación. Ejemplo, Nínive también. ¿Recuerda usted la historia del libro de Jonás? Nínive iba a ser castigada, Dios envía a su profeta como un atalaya para poder anunciar el juicio venidero. Nínive se arrepiente, ¿qué hace Dios? No castiga a Nínive. Pasan los años, Nínive se vuelve a rebelar contra Dios. ¿Qué hace Dios ahora? Castiga a Nínive. Ese es el patrón que vemos en las Escrituras. Entonces, cuando Dios dice aquí, cuando yo trajere espada sobre una ciudad, cuando yo trajere juicio sobre una nación, es por causa del pecado. No es porque Dios le agrade que el hombre sufra. Una de las cosas que Ezequiel nos dice, y Dios dice a través de Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que el pecador muera. Quiero que se arrepienta. Pero el Dios bueno y el Dios amoroso también es el Dios justo, el juez justo de toda la tierra. Y si no hay arrepentimiento y si no hay cambio, entonces la paciencia de Dios llega a un límite y Dios juzga a esa persona o a esa nación. Entonces, cuando hay juicio sobre una nación, es por pecado. Es por el pecado. Es por el pecado no arrepentido, es por el pecado no confesado. Luego, en el caso de Israel era un poco particular. ¿Por qué? Algo que usted va a notar es lo siguiente.
Dios trató con Israel con bastante paciencia y durante muchos años les envió atalayas, que eran los profetas. Además, lo que hemos leído en Jeremías 6 es así. Dios envió atalayas a su nación para advertir, para exhortar. Piense usted, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Habacuc, Nahum, todos los profetas, advirtiendo a Israel durante mucho tiempo. Usted sabe la historia. Israel no se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Israel se fue al exilio, fue juzgado y fue al exilio. Ezequiel es un profeta post-exílico, es decir, es un profeta que ministró durante el tiempo del exilio en Babilonia. Él ya estaba viviendo las consecuencias del pecado de Israel de años atrás. Israel ya había saboreado el juicio de Dios. Y una vez más Israel se estaba desviando. Entonces, ¿qué hace Dios? Nuevamente envía atalayas para advertir a la nación, porque ya sabemos el patrón. Si Israel sigue desobedeciendo, ¿qué va a pasar? Dios lo va a volver a juzgar. Un pueblo cualquiera, dice Dios en esa historia, un pueblo cualquiera, si ve que hay peligro, ¿qué hace? Pone atalayas. ¿Para qué? Para no ser sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué nosotros ponemos ahora, por ejemplo, alarmas en casa? ¿Por qué ponemos, o por qué algunos contratan Prosegur, ¿verdad? O por qué algunos ponen doble llave con candado, con cantol, porque ¿quién quiere que le roben, verdad? Nadie quiere ser robado, nadie quiere ser violentado en sus propiedades. ¿Por qué pagamos seguro de nuestro carro? ¿Por qué pagamos todas esas cosas? ¿O por qué pagamos a la vigilancia? A veces los barrios tienen, ¿verdad? Las cuadras tienen una persona que cada uno les paga algo para que ese hombre esté toda la noche cuidando. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser atacado, nadie quiere ser robado. Entonces el sentido común nos dice que si voy a poner un atalaya, si voy a poner un vigilante, es porque quiero estar seguro y voy a estar atento. Es decir, imagínate que la sirena de tu auto suena, la alarma de tu auto suena y tú dices, estás durmiendo, ¿verdad? Te puedes decir, gordo, la alarma. Ya se va a apagar ya. ¿Quién hace eso, verdad? Nadie. Yo me acuerdo que la primera vez que me compré un carro, yo nunca había tenido un carro. Entonces, cualquier sonido que... Y yo estaba allá. Y me decían, ¿quién se va a robar tu carro? A mí te van a dar plata para que lo cambies. Pero era viejito mi carrito. Pero yo estaba nervioso, pues estaba asustado. Y había escuchado tantas historias de gente que de pronto va a apagar la luz, deja su carro ahí, sale y ya no hay carro. Y ya ha pasado. A un hermano pastor le pasó. Fue a hacer un trámite en Chimú, dejó su carro, salió y no había carro. Y no sé cómo se averiguó en su teléfono y le llamaron pidiéndole no sé cuántos miles de soles para recuperarlo. Entonces, al final lo recuperó. Sin radio, pero lo recuperó. El punto es de que tú pones algo, un seguro, porque quieres estar seguro y vas a actuar al respecto. Un pueblo cualquiera haría eso. Con mayor razón, hermanos, Israel, que ya había saboreado el juicio de Dios, que ya sabía lo que es la mano de Dios cuando juzga, con mayor razón, ¿verdad? Israel tiene que estar atento, ¿cierto? Y por eso tenía que prestar atención al mensaje de Ezequiel. Entonces la advertencia va de esa manera. Dios les lanza una historia. Le dice a Ezequiel, Ezequiel es un libro muy gráfico, donde hay muchas historias que están diseñadas. Es como un paralelo a las parábolas del Señor Jesús. Historias gráficas, intensas, que permiten que la gente entienda claramente de lo que estamos hablando. Entonces, aquí en la historia que el Señor le está mandando a decir a Ezequiel es, hay una ciudad que va a ser atacada, yo voy a enviar juicio sobre esa ciudad por causa del pecado de esta ciudad, pone un atalaya, pero ¿qué pasa ahora? Hay dos casos. El primer caso, y lo vamos a ver, versos 3 al 5, dice lo siguiente. Y él viere, el atalaya, y si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo su espada lo hiriere, su sangre caerá sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces, este es el primer caso. El primer caso es cuando el atalaya cumple su función. Pero el pueblo no escucha. Es decir, la alarma suena, pero no le hago caso. El despertador suena, pero no me despierto. El vigilante de la cuadra dice, ratero, ratero, y nadie sale. Todos están durmiendo. Esa es la idea. En este primer caso, la exhortación es al pueblo, es no sean tardos para oír. ¿Para qué ponen un vigilante si no le van a hacer caso? En pocas palabras. Dice la Escritura que igual espada va a venir. Y el que no prestó atención,
y la espada cae sobre él, dice la Escritura, morirá por causa de su pecado. Tampoco no es que va a morir por pobrecito, era inocente, no. Muere por causa de su pecado. Él es juzgado, pero pudo haberlo evitado. Esa es la idea, ¿verdad? Porque ¿cuál es la función del mensaje? ¿Cuál es la función de la predicación? ¿Cuál es la función de la exhortación de los atalayas, de los centinelas, de los vigilantes? Advertir al pecador antes del juicio de Dios. ¿Usted me entiende? Antes del juicio de Dios, antes de que la mano de Dios caiga en juicio sobre una persona o sobre una nación, hay una advertencia, hay una exhortación. Y si yo no presto atención, dice, no me apercibo, no me apresto, no me dispongo a escuchar y a ser advertido, entonces moriré. Una buena historia, ilustración bíblica de esto es, usted se acordará de Saúl y la bruja de Endor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Saúl? Saúl era un hombre ya mayor, era un hombre que perseguía a David, era un hombre que estaba enceguecido en su pecado, en la dureza de su corazón. Durante muchos años Dios le tuvo paciencia, a pesar de que ya lo había defenestrado del poder, ya no era rey a los ojos de Dios, lo mantuvo en el poder con paciencia, con misericordia, no lo ejecutó, no lo castigó directamente, sino que le tuvo paciencia. Pero ¿qué pasó con Saúl? No se arrepentía, hermanos. ¿Y qué sucede? Llega el episodio en el cual llegan a Endor, se encuentra esta bruja y Saúl decide consultar con ella. ¿Por qué? Porque Dios ya no le respondía. Él consultaba y Dios ya no le hacía caso. Él trata con esta mujer y esta mujer hace subir en un episodio que realmente es un poco extraño en las escrituras, de difícil interpretación, pero Samuel al parecer retorna de entre los muertos y le advierte algo terrible a Saúl. Le dice, Saúl, hoy mismo tú y tus hijos van a estar conmigo. O sea, hoy van a morir. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende de esa historia? No me sorprende tanto que Saúl haya regresado de los muertos, porque al final Dios puede hacer lo que él quiera. Pero lo que más me sorprende es que Saúl, al escuchar esta noticia, dice, ¡plop! Se desmayó de la impresión, obviamente, pero cuando se levanta, come y se va a su casa. No hizo nada. Es decir, si Dios me dice, hoy vas a morir, Madre Santa, yo me arrodillo, me pongo de cabeza, hago lo que sea, oro, clamo al Señor, por favor, ¿verdad? No permitas que eso suceda, hago algo, hermano, que sea la peleo, pero este hombre no hizo nada. Fue a la batalla y murió. ¿Ve? ¿Dios juzgó sin advertencia? No, le advirtió. Y Dios, hermanos amados, siempre, nunca vas a poder acusar a Dios de arbitrario. No, Dios siempre advierte antes de. Algún avispado por ahí dirá, ¿y cómo hacen los pastor, y cómo hacen los que no conocen la ley? La conciencia, hermano. La conciencia igual te advierte. Si tú la cauterizas, si tú la tapas, si tú la callas, la conciencia llega ahí, pero tú no le haces caso. ¿Usted me entiende? Entonces Dios nunca juzga sin una advertencia previa. Sin un semáforo rojo que te diga, cuidado, cuidado, peligro, ¿verdad? No, Dios juzga con una advertencia previa. Este pueblo escuchó la advertencia, escuchó el sonido de trompeta. ¡Enemigos, enemigos! No le digo a ustedes, hermanos, están llegando, estoy diciendo la predica. ¿Y qué sucedió? Nadie se apercibió. Nadie hizo caso. Nadie prestó atención. Y al final murieron. Dios dice, morirá por causa de su pecado. Él es responsable. Ojo, ¿quién falló aquí, hermanos? ¿El atalaya o el pueblo? El pueblo. El atalaya cumplió con su función. El pueblo no se apercibió. Entonces morirá, dice, por causa de su pecado, porque es responsable. Dice, él morirá por causa de su pecado y más el que se apercibiere librará su vida, dice. ¿No? El final del verso 5 dice, más el que se apercibiere librará su vida. Es decir, una persona escucha la exhortación de la palabra, escucha lo que la Biblia dice
Dice, no, yo no quiero ser juzgado por Dios. Así que me arrepiento. Me vuelvo de mis malos caminos. Empiezo a hacer las cosas bien. Voy a buscar a Dios. ¿Qué hago? Libro mi vida. Me escapo de la condenación venidera. ¿Qué es eso, hermanos, si no es ser sabio? Amén. Es ser sabio. Es ser prudente. Es ser, como dicen por ahí, mosca. ¿No? Ser mosca. El que se apercibió del peligro salvó su vida. Ejemplo. Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? ¿Qué sucede? Llegan unos espías a Jericó. Rahab los recibe. ¿Qué hacen los espías? Le dicen, vamos a destruir esta ciudad. ¿Qué hace Rahab? Ah, ya, qué bien. Que le vaya bien entonces. No. Momentito. Por favor, sálveme a mí y a mi familia. ¿Verdad? Porque creyó. Entonces, ¿qué le dijeron a los espías? Ok, pon un paño al borde de tu ventana y ni se te ocurra salir. Escuche lo que escuches. Oigas lo que oigas. No salgas. Si tú sales y si alguien muere de tu familia, ya no es culpa nuestra. Pero si tú te quedas ahí, vamos a respetar tu casa, salvarás tu vida. ¿Qué hizo Rahab? Hizo lo que la advertencia dijo. ¿Qué pasó? Salvó su vida. Salvó su vida. ¿Ves? Todos los demás murieron, pero ella salvó su vida. Entonces, cuando escuchamos la advertencia de la palabra de Dios, hermanos, es buena idea obedecer. Es sabio escuchar. Es necesario. Es bueno. No le haces un favor al predicador cuando tú prestas atención a la palabra. Te haces un favor a ti mismo. Le haces un favor a tu familia. ¿Me escuchas? Le haces un favor a ti mismo, a tu propia alma, al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Porque hay una responsabilidad personal de cada uno. El otro caso, el segundo caso, lo encontramos en el verso 6. Mira lo que dice. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo por ende no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere del alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Este otro caso es cuando el atalaya más bien ahora es indigno. Cuando el atalaya no cumple su función, decide callar. Un poquito parecido al de la ilustración, ¿no? Stanislas Petrov ve y dice, no creo que sea una amenaza, ve unos cuantos caballitos por ahí, pero Rubén, ¿no estás viendo que es un ejército? No, es una ilusión, ¿te parece? De repente están de paso nomás. Pero están viniendo hacia acá, mira la cara que tienen. No, es lo que voy a despertar, los hermanos se van a molestar. No, pobrecitos. Y viene y vuelan con todo. Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad? Del atalaya. Porque no cumplió su función. Ahora, algo interesante. Dice que el pueblo no se percibió, el pueblo ni sabía, estaban durmiendo. La espada igual llegó y mató. Pero mira, Dios considera que el que murió igual murió por causa de su pecado. Qué interesante, ¿no? Y acá suceden dos cosas. Dios igual considera al pecador que murió como responsable, pero también considera al atalaya responsable. Uno porque no habló, porque cayó. Y el otro porque no se arrepintió. Hay personas que a veces me dicen, pastor, pero yo no sabía que estaba mal, nadie me dijo. ¿Nadie te dijo? Ok, pero era tu responsabilidad saberlo. Tú vas por la calle, los que manejamos, te pasas un semáforo rojo, te para la policía. No, que yo no sabía que el rojo era... Imagínate que vienes de Marte, ya no sabes, ahí al revés. Pero es tu responsabilidad, al llegar acá a la Tierra, leer los manuales terrestres, porque de repente es diferente a Marte, ¿no? Claro, pues de repente Marte es otra cosa. ¿Me estás entendiendo o no? Entonces yo no puedo decir, no, yo no sabía, no me dijeron. No, es tu responsabilidad. Es decir, yo soy responsable de cómo estoy llevando mi vida delante del Señor. Hay una responsabilidad personal y una responsabilidad compartida. Es decir, es la responsabilidad del pastor, del predicador, del atalaya, anunciar, enseñar, exhortar, claro que sí. Y vamos a verlo luego, pobre del que no está enseñando bien.
pobre del que no se está preparando, o pobre del que está haciendo otras cosas menos de lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero también hay una responsabilidad del que escucha, del creyente, de alimentarse, de escuchar, de aprender, de investigar la palabra de Dios, de conocer. Entonces, los que murieron lo hicieron por su propia responsabilidad ante Dios, fueron juzgados. Y el atalaya se le pedirá cuentas, porque cayó cuando debía hablar y no hizo nada para que el pecado de una persona fuera cambiado. Entonces, ¿cómo entendemos eso para nosotros, hermanos? En primer lugar, recuerda, Israel ya había experimentado el juicio, ¿verdad? Ellos ya sabían lo que era ser juzgado por Dios. Y estaba volviendo a pasar. Hermanos amados, es negligencia volver a tropezar en el mismo pecado con el cual Dios te ha amonestado o incluso te ha disciplinado. Es negligencia. Porque tú ya sabes, yo ya he pasado por eso. ¿Cómo pues voy a volver a caer en lo mismo? ¿Usted me entiende? Ya no. Ya es vicio, ya te gusta hacer. No. Tengo que advertir, tengo que estar atento. Es negligencia no estar alerta cuidando de mi propia vida espiritual. Y pensando, no, ya el domingo el pastor me enseñará. Ya en el discipulado el hermano me animará. No. Es mi responsabilidad personal alimentarme diariamente con la palabra de Dios. Buscar los pastos frescos de las Sagradas Escrituras. Es mi responsabilidad. Es negligencia oír la advertencia bíblica y no hacer nada al respecto. Si Dios me está hablando, si Dios te está hablando en esta mañana, entonces es bueno y necesario y sabio y prudente, no solo para ti, para tu familia, para los que te rodean, hacer algo al respecto. Tomar acción, tomar cartas en el asunto. Es negligencia callar y no advertir del peligro a otras personas. Que conocemos, que estimamos. ¿Cómo puedo decir que estimo a una persona si no le comparto el evangelio? ¿Amén? ¿Cómo puedo considerar a una persona y no compartirle la salvación, la palabra de Dios? Es negligencia mía. Yo no puedo decir, no, es que yo no sé compartir. Perdón, ¿cómo yo no sé compartir? Busca a tu pastor, busca a tu líder. Pastor, agárralo del cogote. Enséñame a evangelizar. ¿No? Enséñame. Tanto tiempo estoy en esta iglesia y no me has enseñado. Enséñame a evangelizar. Enséñame a cómo compartir mi fe. ¿Usted me entiende? Es mi responsabilidad. La idea aquí entonces es, no seamos tardos para oír. Amén. No dejemos de lado y digamos, no, ya mañana será. Pasado será. No, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, hermano mío, presta atención a la advertencia de la palabra de Dios. Vives entre personas que van rumbo al infierno. Tú has recibido el evangelio. Compárteselo a otros. Y presta atención a tu propia vida y a lo que Dios te está hablando cada mañana, cada miércoles, cada domingo o cada día de reunión en la célula. Dios te está hablando. Presta atención. Segundo punto, versículos 7 al 9. Les había dicho al inicio que el discurso o el mensaje de Dios al pueblo estaba dividido en dos, el mensaje de Dios a Ezequiel estaba dividido en dos partes. Una parte del verso 1 al 6 estaba dirigido a todo Israel. Y si pudieras condensar nuevamente lo que hemos visto es, presten atención, ¿verdad? Ustedes ya han sido disciplinados. No vuelvan a caer en lo mismo. Presten atención. La segunda parte del mensaje de Dios a Ezequiel está dirigido ya no al pueblo, sino a Ezequiel mismo. Y mira lo que dice. A ti, dice, ya no al pueblo. Dios le dice a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando dijere yo al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. ¿Qué vemos aquí ahora? En esta advertencia, en este mensaje que Dios le da a Ezequiel, en primer lugar, a diferencia de otro atalaya que es puesto por el pueblo, este atalaya es puesto por Dios mismo.
No hay nadie que desee más tu bendición y tu seguridad que Dios mismo. Amén. Si hay alguien que está interesado en que tú realmente vivas de una manera agradable a Dios y que por ende seas bendecido, es Dios mismo, más que tú mismo incluso. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en Jeremías 6? Este es el camino correcto, caminen por él, les va a ir bien, hagan las cosas que yo les digo. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. Preferimos nuestros propios caminos. Y es terrible, hermano, como muchas veces las personas, conociendo la verdad o teniéndola cerca, prefieren seguir tropezando en los mismos pecados, prefieren seguir experimentando la misma derrota, el mismo fracaso, la misma ruina, en vez de tomar un cambio que va a producir una revolución en su vida y que va a traer bendición, realmente gozo, paz. Así es. A diferencia del mensaje de Dios a Israel, donde el Señor usa una ilustración, una pequeña parábola, Dios le habla claramente a Ezequiel, sin poner ilustración ni nada. Dice, no, a ti yo te he puesto por atalaya. En pocas palabras, tú eres responsable. Yo te voy a pedir cuentas a ti. Tú eres responsable. ¿De qué? De tu propia vida, pero también del estado de la nación a la cual o sobre la cual yo te he puesto. Hijo de hombre, le dice. Ezequiel era un gran profeta, pero seguía siendo un hombre, como cualquier otro. Sujeto a debilidades, sujeto a tentaciones. Era un hombre cualquiera, como tú y como yo, que tenemos que cuidar a los padres, digo, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, pero sobre todo nuestro propio corazón. Amén. Como líderes en la iglesia, cuidar nuestros ministerios, nuestra célula, o el lugar donde estamos sirviendo, que marche bien, que fructifique, que los hermanos estén bien, pero sobre todo mi propio corazón. Amén. Como maestros de adolescentes, de niños, de adultos, de mujeres, por las personas a las cuales estamos enseñando, a las cuales estamos ministrando, que sean bien enseñadas, que entiendan lo que se está enseñando, que aprendan, que estén creciendo, pero sobre todo mi propio corazón. A los hermanos que están discipulando o que trabajan con adolescentes, con las personas con las cuales están trabajando, para que estén bien, para que crezcan, pero sobre todo su propio corazón. A los pastores, por nuestras familias, por la iglesia en general en su conjunto, pero también por nuestro propio corazón. Dios nos ha puesto entonces a todos los creyentes que estamos sirviendo en algún área determinada. ¿Con qué objetivo? Si puedes verlo así, como un atalaya, para cuidar, para ver que las cosas caminen bien, para advertir de los peligros que pueden venir, tentaciones, pecados, vientos de mala doctrina, falsos hermanos, las artimañas mismas de Satanás, conflictos internos, conflictos externos. Estar atentos, velando por toda esa situación. Hay una responsabilidad. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, es que yo no sabía. ¿Cómo no sabía? Tú tenías que estar atento. Amén. Tú tenías que estar atento. Y esto me refiero a cualquier área, ministerio, familia, todo sobre lo cual Dios nos haya puesto. Hijo de hombre, un gran profeta, pero un hombre común y corriente, que necesitaba cuidar de su propio corazón, que necesitaba mantener vigilante su propio corazón, además de lo que Dios le había dado. Yo te he llamado, yo te he puesto para ser atalaya sobre el pueblo de Israel. Una gran responsabilidad, hermanos. Alguien decía por ahí que la madurez no viene con los años, sino con la aceptación de responsabilidades. Cuando nos hacemos responsables de cosas, de una familia, de un ministerio, de una labor. ¿Y qué significa ser responsables? Cumplir, ser fiel. No hacerlo un día y después ya no hacerlo. O no hacerlo y empezar bien y dejarlo y ya, ¿qué será? Abandonarlo. No. Ser fiel, ser responsable en lo poco, en lo mucho, en lo que Dios te ha dado. Ser fiel a lo que Dios nos ha dado. Yo te he llamado, dice, para que seas atalaya sobre el pueblo de Israel. Tú oirás las palabras de mi boca, le dice Dios.
Y esa es la fuente de donde tú vas a obtener el mensaje que tú vas a dar. Es decir, Ezequiel no iba a compartir sus experiencias. Ezequiel no iba a amonestar con sus opiniones. Ezequiel no iba a decirle al pueblo, bueno, lo que a mí me parece. No, no, Ezequiel, no te estoy pidiendo tu opinión, le dice Dios. Lo que te estoy diciendo es que seas un fiel vocero de lo que yo te voy a decir. Entonces Ezequiel, además de ser fiel a compartir lo que se le ha dado, tenía que ser fiel al escuchar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Verdad? Amén. Estar en oración, estar leyendo la palabra de Dios, porque aquí es donde proviene lo que Dios nos está diciendo, en estudiarla, en meditarla, en reflexionarla, porque la voz de Dios es la que el pueblo necesita. La voz de Dios es la que el hombre necesita y la mujer necesita para salvación. Amado hermano, lo que más necesita tu familia es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios y que tú como padre, como marido, escuchas y la das a tu familia. Amén. Hermano, si tú estás liderando un ministerio, sí, se requiere creatividad, se requiere empuje, iniciativa, carisma, todo lo que tú quieras. Pero lo que sobre todo un ministerio requiere es de que el líder, la persona que está liderando, esté escuchando la voz de Dios. Sea atenta a la voz de Dios y comparta esa voz de Dios a las personas con las cuales está trabajando. Hermanos que predican, que predicamos los días de la semana, todos los días, acá en la iglesia, en las células, lo que los hermanos necesitan no son nuestras opiniones, no es nuestro parecer, es lo que Dios nos está diciendo. Y para eso tenemos que estar escuchando, atentos, leyendo, escudriñando, preparándonos en la palabra de Dios y compartiendo lo que Dios está diciendo. Eso es lo que la iglesia necesita. No necesitamos personas que se paren aquí a decirnos lo que piensan, lo que parece, lo que se les ocurre. No, ni mi experiencia. No, a nadie le importa mi experiencia. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Oirás las palabras de mi boca, dice, y los amonestarás de mi parte. ¿Ve? Entonces hay un encargo y hay una autoridad delegada por Dios a la atalaya. Hay una autoridad y un encargo delegado, dado por Dios, prestado. No es mío, es prestado. Y con esa autoridad de que yo estoy hablando con la palabra de Dios, es que podemos amonestar, exhortar, consolar, predicar, enseñar a los demás. Es decir, yo no estoy enseñando a la iglesia para que la iglesia sea como yo quiero. Amén. Estoy enseñando lo que la Biblia nos dice, y usted puede corroborarlo cuando lee su Biblia, si es así, porque si yo estoy enseñando algo que no está acá, yo no tengo ningún derecho a amonestarle a usted. Amén. A menos que usted sea mi hijo y sea menor de 18 años, yo no tengo derecho sobre usted para amonestarle, a menos que esté aquí. Amén. Si está aquí, sí hay una autoridad y sí hay un encargo delegado para poder amonestarle con la palabra de Dios. Entonces no se moleste conmigo, no me mire feo, no me haga ni con los ancianos que predicamos. Quéjese con Dios. Sigamos. Verso 8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Aquí se parece una vez más a los casos anteriores. Acá lo que está diciéndole Dios a Ezequiel es, Ezequiel, si tú callas cuando debes de hablar, ¿se acuerdan a Pablo? Ay de mí sin anunciar el evangelio, ¿verdad? Ah, Pablo sabía, seguro que Pablo leyó a Ezequiel, él sabía lo que pasaría. Claro, Pablo conocía la mano de Dios. Ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Tengo que hacerlo. Es lo que está diciéndole Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos?
Porque Dios va a amonestar al impío por su mal camino. Y lo va a hacer muchas veces a través de sus siervos. No te sientas mal cuando tú le hablas a una persona inconversa. Sobre todo si la conoces, si hay familiaridad. No, no te la vas a aparecer de la nada. Y tú, pecador mentiroso. Sobre todo si lo conoces, ¿verdad? No te sientas mal. Porque estás interponiendo, te estás estorbando el camino de un pecador. Advirtiendo, amonestando, exhortando. ¿Quién sabe? Y tal vez esa era la única oportunidad que le quedaba y esa persona estaba a punto de morir. No, hermano, nadie tiene la vida comprada. ¿Y quién sabe si tú eres esa única persona, la última que le iba a hablar de Jesús? Y tú dijiste, no, no quiero caerle mal. No, otro día le hablo. Y no hay otro día. ¿Verdad? Entonces, esa persona va a morir por su pecado. Claro, porque es responsable, ojo. Es responsable. Esa persona debió buscar igual ayuda. Debió buscar la palabra, pero no lo hizo. Pero Dios también considera responsable al que pudiendo hablar, estando allí para decirle, cayó. Dijo, no, otro día. O no, el que no sé, ¿qué le voy a decir? Cayó. Yo no le puedo decir al Señor porque me dirás, ¿por qué no le compartiste a este hombre? Mira, está en el infierno ahora. No, es que yo no sabía, no me enseñaron, no fui al taller de evangelismo que pasó hace unas semanas. No, pero hermano, los videos se graban y se suben. Tú podías haberlo visto el día siguiente. Ah, es que yo no sé usar YouTube. Ya, seguro. ¿Cuántos no saben usar YouTube? Todos sabemos, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó? Se han quedado, se han quedado en shock, creo. Todavía estamos vivos, amén. Mientras estamos vivos, todavía hay oportunidad para mejorar. Todavía hay oportunidad para mejorar. Y dale gracias a Dios, porque tal vez las personas que conocemos que aún son inconversas siguen vivas todavía. Entonces, ¿eso qué significa? Que todavía podemos hablarles. Amén. ¿Cuánto vamos a hablarles a los inconversos? Compartirles la palabra de Dios. No tienes que ser un teólogo para compartir el evangelio. La mujer samaritana no era teóloga y compartió el evangelio. Cualquier creyente puede compartir el evangelio. Cualquier creyente lo puede hacer. Dios va a amonestar al impío por su mal camino y lo va a hacer muchas veces a través de sus siervos. Personas que Él pone en el camino de los inconversos para hablar, para exhortar, para amonestar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el siervo, si el creyente, si el líder, si el anciano, si el pastor no se prepara para proclamar el mensaje de Dios? ¿Verdad? Eso es negligencia. Alguien decía por ahí, el peor acto de corrupción o de maldad es que un funcionario tome un cargo para el que no está preparado. Claro, porque si sabes que no estás preparado, ¿qué haces ahí? Es como que vas a operarte y por eso yo tenía un poco de temor de que me operen la columna, porque si me pone un practicante de la... Doctor, ¿esta era la médula o un nervio? No, yo no quiero un practicante, ¿verdad? Quieres alguien que sepa. Amén. No vas a poner tu vida en manos de alguien que no sabe. No, es que estoy practicando, tengo todas las ganas de aprender. Sí, papá, pero anda practica en otro lado. No conmigo. ¿Verdad? Claro, pues. Es lo mismo. Si te paras aquí, si te paras en una célula, si te paras delante de hermanos, prepárate. Prepárate. Es tu responsabilidad. No es que no, entonces no aceptes. Así es simple. Pero no te pongas delante de alguien si no estás preparado. Calla. ¿Qué pasa si el siervo calla cuando debe de hablar el mensaje de Dios? ¿No? Por vergüenza, por miedo a veces, ¿verdad? Porque de repente antes lo han rechazado y dicen, no, me van a rechazar de nuevo. No, no te rechazan a ti, rechazan al Señor, así que tú dale. Insiste. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4? ¿Verdad? Te mando, te encarezco delante de Dios, ¿verdad? Y de Jesucristo que haya jugado a todos los hombres, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes, predica, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina. Hazlo en todo tiempo. ¿Qué pasa cuando el siervo distorsiona y tergiversa el mensaje de Dios? ¿Verdad? Algunos por falta de preparación, otros con otros intereses medios oscuros, para jalar, como dicen, agua para su molino.
tergiversan el mensaje de Dios con tal de obtener un beneficio. No están buscando la salvación de las almas, están buscando un beneficio personal. ¿O qué pasa cuando el siervo, en vez de estar haciendo lo que Dios le ha mandado, literalmente se ocupa en otros quehaceres? Es decir, está tan afanado y turbado que ya no está predicando el evangelio, que ya no está hablando la palabra de Dios. Y eso no significa que vas a estar los 24 horas del día, pero siempre dispuesto, ¿verdad? Hay momentos en los cuales sí se puede compartir el evangelio. ¿Y qué pasa cuando esa persona no quiere hacerlo? Pues va a ser responsable delante de Dios. ¿O qué pasa cuando el siervo literalmente cambia el mensaje de Dios por otro mensaje? También es un grave problema. Grave, grave problema. El impío morirá por su pecado, pero Dios le pedirá cuentas a ese siervo. Y el último caso, verso 9. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, Ezequiel es fiel, como lo fue. Ezequiel, como un buen siervo fiel, va a predicar el evangelio, va a predicar la palabra, va a ser fiel al exhortar. Dios le da un mensaje, él está atento escuchándolo, va y lo comparte tal cual Dios se lo dio. ¿Y qué sucede? Ahora la responsabilidad recae en quien escucha, porque el que proclama ya cumplió su responsabilidad, él ya lo dijo. Ahora la responsabilidad cae en quien escucha. Y eso me hace llevar a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué haces o qué harás con la palabra que has recibido? ¿Qué harás con la palabra que has recibido hoy? ¿La vas a rechazar o la vas a creer? ¿La vas a pasar por alto o vas a abrigarla en tu corazón? ¿Vas a hacer algo al respecto o simplemente vas a dejar que sea un mensaje más, unas palabras más que se la lleve el viento? Ya no es mi responsabilidad, ahora es tu responsabilidad, porque has escuchado. Si el que oye no presta atención, dice claramente la Biblia, él será juzgado. Si el impío al escuchar, y no te estoy diciendo impío, estamos hablando de un caso general, ¿verdad? Genérico. Si la persona, para que no te me ofendas, aunque dice impío, vuelvo a repetir, no te estoy diciendo impío, solo dice ahí. Si el impío escucha y no presta atención, entonces él será juzgado. Pero el siervo habrá librado su alma porque fue fiel a Dios. Entonces, una vez más, la clave aquí es esta palabra, responsabilidad. Amén. Responsabilidad. Querido amigo o amiga que nos visitas en esta mañana, que tal vez ya nos estás visitando de antes, o que ya nos estás visitando constantemente, y que tal vez no has asegurado tu situación delante de Dios todavía. No estás tan seguro o segura de qué pasaría si hoy, Dios no quiera, el Señor te llama. Mueres pues. ¿Qué pasaría? Déjame decirte, no te vayas de este lugar sin haber tomado una decisión con respecto a lo que has escuchado. Cree en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve de tus malos caminos. Vuélvete al Señor y dile, Señor, por favor, hoy he escuchado y hoy quiero obedecer. Me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Yo quiero entregarte mi vida porque no quiero que el día que la muerte me llegue, sea hoy, mañana o dentro de 50 años, yo sea juzgado. Porque Cristo fue juzgado por ti para que tú ya no seas juzgado. Amén. Arrepiéntete de tus pecados. Hermano mío, hermana, si tal vez, yo no lo sé, Dios lo sabe, hay algo en tu vida que necesita ser arreglado. Hay algún pecado del cual tienes que abandonar. Hay una situación en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida personal, que tú sabes que no está andando bien. Hay un pecado que sabes que tienes que dejar. Hay algo que tienes que ordenar. Por favor, te invito y te animo, no te vayas de este lugar con la palabra entrando por esta oreja y saliendo por la otra. No, haz algo con lo que has escuchado hoy día. Porque déjame contarte, hoy la responsabilidad es tuya ahora. Yo te lo he compartido. He tratado de ser fiel a Dios. Espero que Dios me perdone si he fallado en algo. He tratado de ser fiel a Dios, en lo que su texto dice, y te lo he compartido. Ahora la responsabilidad está en ti. Por favor, te lo suplico, como si Dios mismo rogara a través de mí. Ordena ese asunto. Ponte a cuentas con Dios.
Reconcíliate con un hermano, hermana, esposo, esposa, con el cual estás peleado tal vez. Y empieza a hacer las cosas bien para que Dios te bendiga. Él, más que ninguna otra persona, más que tu papá, más que tu mamá, más que tu abuelito, más que tú mismo, está interesado en que a ti te vaya bien, en que estés de bendición. Pero no sucede por arte de magia. Sucede cuando obedecemos al Señor. Cuando obedecemos al Señor, hay bendición. Es negligencia entonces, hermanos, no prepararse en la palabra para presentar defensa de nuestra fe. La fe una vez dada a los santos. Es negligencia no estar alerta en esta vida espiritual, hermanos, que estamos sirviendo al Señor. Sobre todo, prepárese, venga a los cultos de oración, ore en su casa, estudie la palabra de Dios. Lea si está discipulando, lea el manual de discipulado, profundice. Si usted va a predicar, profundice, lea, prepárese. Si usted está enseñando a adolescentes, jóvenes, mujeres, niños, prepárese. No menosprecie, porque son niños, déle cuento un par de historias y ya está. No, prepárese. Prepárese porque esos niños pueden ser los siguientes pastores, los futuros misioneros. Prepárese. Si usted es padre, si usted es madre y está en casa y está tal vez haciendo educación en casa o igual así no le esté haciendo, enséñele a sus hijos la palabra de Dios. Prepárese. Prepárese y enséñele a sus hijos para contrarrestar todo el veneno que recibe muchas veces en los colegios. Prepárese. Es negligencia no proclamar el evangelio a un mundo en condenación. Una iglesia que no está predicando el evangelio, hermanos, de verdad no merece ser iglesia. Es la verdad. Suena duro eso, pero es la verdad. No merece ser iglesia, una iglesia que no está compartiendo el evangelio, porque esa es la razón de su existencia. Adorar a Dios y compartir el evangelio. Si no está compartiendo el evangelio, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Es que no estuviera. Prediquemos el evangelio, hermanos. Aunque sea cansado, aunque demande, aunque sea esfuerzo, aunque invirtamos dinero, hermano, es tesoro en el cielo. No es dinero mal gastado, es dinero invertido. Porque estamos sembrando la semilla en los corazones de personas que tienen necesidad de Dios. Y tal vez esas personas ni siquiera lleguen a esta iglesia, pero irán a otras. Gloria al Señor, creen en el mismo Dios. Ya si se van a una secta es otra cosa. Pero ya esa es responsabilidad de cada uno. Claro, yo no puedo decir, no, es que mi iglesia predica mal. ¿Y qué haces ahí, papá? Yo les digo, no, es que no sé, qué vergüenza irme. No. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es negligencia insistir en una persona que no quiere oír, descuidando a muchos que sí quieren oír y obedecer. Siempre yo les digo a los hermanos ancianos, ¿verdad? Enseñemos, exhortemos, animemos, pero si vemos que una persona, después de exhortaciones, ya no quiere obedecer, déjalo. No abandonarlo, no rechazarlo, no despreciarlo, no, pero déjalo. Enfócate en quienes sí quieren oír. Porque por uno que no quiere oír, hay un montón que sí quieren, hermanos. Hay varios que sí van a oír, que sí van a escuchar. Y no podemos encercarnos en una sola persona, tenemos que seguir. Mira lo que dice Miguel Núñez, todos lo conocen a Miguel Núñez, pastor de la IBI. Latinoamérica necesita ser reevangelizada, porque el evangelio es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y capaz, por tanto, de influenciar en la sociedad donde ese hombre vive. El evangelio proclamado en la mayor parte de nuestra región no es el evangelio bíblico. Y la verdad, hermanos, no le falta razón. No le falta razón. Muchas veces conversamos en las mismas campañas o en la vida diaria o a veces hasta la iglesia, personas que llegan de otras congregaciones y vienen con ideas extrañas, hermano. Que uno se hace pensar, pero ¿qué le han enseñado en esa iglesia? ¿Qué predican? Es verdad, mis hermanos. Hay muchas iglesias, no todas obviamente, hay muchísimas iglesias buenas, de sana doctrina, pero hay muchísimas iglesias donde no están predicando el evangelio, donde están predicando cualquier cosa menos el evangelio. Experiencias personales, cosas medio raras, místicas, o valores, o moral, pero no el evangelio, no lo que cambia las vidas de las personas. Por eso que hay muchas personas aún que necesitan el evangelio de Dios. Según de Timoteo 2:24, vamos terminando ya. Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si usted lo ven que he puesto ahí en colorcitos, es porque son las diferentes áreas en las cuales yo soy responsable. Usted es responsable. ¿En qué soy responsable? En mi vida relacional con las otras personas. Usted puede tratar con una persona de difícil carácter,
Pero si usted se pone pico a pico con él, ya es su responsabilidad. ¿Usted me entiende? Mi esposo puede ser complicado, mi esposa puede ser complicada, mis hijos pueden ser complicados, mi hermano en la iglesia puede ser complicado. Pero si yo me pongo pico a pico al mismo nivel, ahora sí es mi responsabilidad. No debo ser contencioso, sino amable para con todos. ¿De qué más soy responsable? De mi preparación. Dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Tercero, ¿de qué más debo ser responsable? De mi vida interna. Dice, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cómo está mi vida interna? Si yo soy una persona explosiva, si yo soy una persona iracunda, si yo soy una persona que me derrumbo fácilmente, es mi responsabilidad. No es la responsabilidad del ambiente. No, es que usted no sabe el mundo cómo está, qué castillo. No. Es mi responsabilidad. Cómo yo reacciono, cómo yo me paro frente a la vida, es mi responsabilidad. Fácil es victimizarse. Fácil es decir, no, es que yo soy delante. No, es otra cosa. Yo soy nuevo, no me han enseñado. ¿Verdad? No, es que en mi iglesia no me quieren. Fácil es victimizarse. Más difícil es asumir la responsabilidad y decir, no, yo voy a salir adelante, yo voy a aprender la palabra de Dios, yo voy a seguir adelante. Mucha gente dice, no, es que Dios no me quiere, él tiene sus favoritos, al pastor Leo, al Rubén, al Ernesto, al hermano. No hay favoritos, hermano. No hay favoritos. No hay favoritos. Amén. Es mi responsabilidad. Entonces, mi querido hermano, hermana, deje de victimizarse. Deje de pensar que usted es la víctima y todo el mundo gira alrededor de usted. No, el mundo no gira alrededor de usted. Prepárese, levántese. ¿No tiene tiempo? Organícese mejor. ¿No tiene dinero? Ore a Dios, trabaje, busque. Hay maneras, hermano, pero usted tiene que ser responsable. Usted tiene que parar y decir, Señor, a partir de hoy yo quiero hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Así que me voy a enfocar, me voy a centrar y voy a hacer y voy a procurar ser lo mayor posible un atalaya fiel. Amén. Porque Dios no nos va a dar pruebas que no podamos soportar. Así que levántese, hermano. Levántese. Porque hay muchos que están todavía atados por el diablo. Hay muchos que están enceguecidos por Satanás. ¿Y qué necesitan? De usted. Que usted se levante y deje de mirar solamente su nariz, pensando que los problemas suyos son los mayores problemas del mundo, y empiece a mirar que hay un mundo alrededor que tiene mucha más necesidad de usted que usted. Y que si usted se enfoca en los negocios del Señor, Dios se va a cargar de los suyos. Amén. Si usted se encarga de los negocios de Dios, Dios se va a encargar de los suyos. Así que tranquilo. Preste atención a la palabra de Dios. Usted ha sido llamado a ser fiel. Así que obedezca y comparta el evangelio. Termino. Hermano líder. Hermano, hermana que está sirviendo al Señor, por favor, sé fiel, prepárate, comunica y obedece la palabra de Dios. Sé ejemplo con palabras y con tu vida del evangelio que has recibido. Hermano mío, hermana, sé fiel compartiendo el evangelio. Obedece la palabra de exhortación que escuchas, obedécela, presta la atención, haz caso. Iglesia en general, escuchemos cada domingo, cada sábado, cada domingo, cada miércoles, cuando el Señor nos habla por medio de su palabra. Escuchemos y obedezcamos. Queremos ser una iglesia fiel y obediente. Amén. Gracias a los dos que queremos ser una iglesia fiel y obediente. Amén. Ahora sí. Querido amigo, amiga, una vez más, presta atención a la palabra. No te vayas de este lugar sin haber tomado una decisión por Cristo. No te vayas de este lugar y deseches la advertencia del Señor. ¿Quién sabe? Dios no quiera, por Dios, que hoy sea la última vez que escuches el evangelio. Presta la atención. Puede cambiar toda tu vida, tu familia y tu descendencia. Los tiempos son duros, hermanos. Y vamos a escuchar de todo. Mentirosos, falsos predicadores, falsos cristos, falsos maestros. Presta atención a la palabra de Dios. Es a la única a la que tienes que prestarle atención. A la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la advertencia, la admonición de la palabra de Dios. Que nos anima, que nos advierte, Señor, de los peligros venideros.
que nos advierte, Señor, de las situaciones futuras que no solo han de venir, ya están aquí, Señor. Falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos maestros, falsos hermanos, falsos predicadores, falsos cristos, que engañan a las personas, Señor. Falsas costumbres, falsas ideas. Pero no queremos ser de los que caen en el engaño, Señor. Queremos conocer la verdad y la hemos conocido ya. Queremos permanecer en la verdad. Amado Dios, si tú nos has hablado hoy, usando a un hombre de carne y hueso, débil, frágil, indigno, insignificante, pero con un mensaje que viene del cielo. Queremos prestar atención al mensaje por saber de quién viene. Viene de ti, Señor. El mensajero no es importante. El mensaje es lo importante. Queremos oír, Señor, tu palabra y queremos obedecer. Queremos prestar atención y no queremos volver a caer en los mismos pecados en los cuales hemos caído antes. No queremos, Señor, experimentar tu mano de juicio castigando nuestra maldad, sino queremos experimentar tu mano de bendición, Señor, derramándose sobre nuestras vidas cuando estamos empeñados en cumplir el propósito que tú nos has mandado, que es compartir el evangelio a un mundo necesitado de Dios. Aquí, en provincias, en otros países, aún en lo lejano de la tierra, hay necesidad del evangelio. Y queremos ser una iglesia que comparte el evangelio. Gracias por lo que nos estás ayudando. Gracias porque los hermanos están entendiendo esto, Señor, y salimos cada mes a compartirlo. Pero que no sea solamente de un día, sino que sea una dinámica diaria. Que nosotros los creyentes, todos los días, como dice la palabra, en el templo y en las casas, no cesemos de predicar a Jesucristo. Compartiendo el evangelio a las madres de familia, a los colegas, a los vecinos, a las amistades, a los familiares. Compartiendo el evangelio, invitando a la iglesia, invitando a las células. Cumpliendo tu voluntad, Señor, porque nos has puesto como atalayas en este mundo, como centinelas. Y el juicio viene, Señor. El juicio viene. Y cuando venga ya no habrá oportunidad. Pero mientras haya oportunidad, Señor, oramos para que las personas que le escuchen entiendan y atiendan. Ruego, Señor, por aquellos que nos visitan también, para que puedan rendir sus vidas a Cristo Jesús en esta mañana. Para que puedan tomar una decisión de corazón de seguirte a ti con toda su alma y con toda su mente. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita tu palabra. Y, Señor, síguenos guiando por medio de ella. Que nunca nos falte tu palabra, que nos falte lo que sea, pero que nunca nos falte tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.